Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda con muchísimo gusto desde aquí, desde las oficinas de Códice Informativo, Víctor Pernalete, en una edición más de Códice Político, el programa de análisis, de debate, de opinión, de discusión en materia política con todo lo que sucede aquí en Querétaro. Este espacio en donde el staff de Códice Informativo e invitados especiales todos los lunes escudriñamos lo que es la política queretana. En este espacio, en esta señal que pronto se ofertará como Querétaro.fm, ya sabe usted que ahí tenemos ya varios programas en el resto de la semana, ya los conoce usted, y si no, bueno, esté atento a Códice Informativo para poder dar con ellos todos los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles y jueves tenemos una barra programática todas las noches. El día de hoy es análisis político, así arrancamos la semana y por supuesto, al ser este tema y al ser Querétaro no podíamos hablar de otra cosa que no fuera la elección extraordinaria a la presidencia municipal de Huimilpan, la que se vivió ayer, domingo 6 de diciembre, un día de elecciones en el Orbe. Hubo aquí en Huimilpan, hubo en Aguascalientes, hubo en algunos otros puntos del país, hubo en Venezuela, en donde también se dieron resultados históricos, pero bueno, lo que nos concierne a nosotros es lo que hay en casa y para eso tenemos invitados especiales para platicar de lo que sucedió el día de ayer, porque de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el ganador, o más bien la ganadora de esta elección, es Celia Durán del Partido Revolucionario Institucional. Está aquí con nosotros don Andrés González. Don Víctor, buenas noches. Efectivamente, como tú lo mencionas, ayer se tuvieron elecciones extraordinarias en el municipio de Huimilpan y fueron extraordinarias no solo por la fijación que de este proceso del 7 de junio hiciera el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, sino extraordinarias por las condiciones que marcaron este proceso. El proceso normal, para decirlo de alguna manera, el del 7 de junio, arrastró diversos vicios, tanto del descalificado Juan Guzmán Cabrera como del resto de todos los partidos. Entonces, la contienda por esa situación de compra de votos, de coacción del voto de los ciudadanos, de situaciones raras que pasaron en Huimilpan el día mismo de la elección, de amenazas, de impedimento para que la gente saliera libremente a votar, pues hicieron y llevaron al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro finalmente a considerarlas nulas. De ahí partió y en la Sala Monterrey del TRIFE también apoyaron la decisión, el resolutivo del tribunal y efectivamente se fijó un calendario por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro que se cumplió rigurosamente, pero pues ya cuando este calendario estaba corriendo, mete las manos de una manera intempestiva y no del todo
pues de respeto a las instancias electorales locales, mete la mano el INE y lo atrae. Que toda la operatividad la realizó en realidad el Instituto Electoral de Querétaro, pero ¿qué tenía que ver de alguna manera la intromisión tardía del INE en una cuestión local? Todavía hubiera sido un distrito electoral federal, pues se entiende que el INE es su incumbencia en procesos electorales, pero no en los procesos locales, en donde toda la confianza, que así fue, se le debe dar a una instancia electoral, a institución local como es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para que conduzca y lleve este proceso. Esta fue una de las primeras cuestiones raras, entre muchas cuestiones que pasaron, Víctor. Así es, no sé si a usted le queda el sabor de boca que me quedó a mí el día de ayer, y es que ya habían ganado los actores políticos en Querétaro, los principales actores políticos en Querétaro, desde el momento en el que se bloqueó la posibilidad de que participara en esta elección extraordinaria Juan Guzmán. Me parece que a partir de ahí, asegurándose que ya no podía ser Juan Guzmán candidato y por tanto no podía ganar la elección, pues ya quien ganara era anecdótico. ¿Qué le parece? Juan Guzmán estuvo, si ustedes lo recuerdan, si tú lo recuerdas, Víctor, entre los posibles en esa coalición que habían hecho el PRI, el Verde y el PANAL, entre los posibles, pero una investigación a fondo por parte de estos tres partidos, se presumía que en el trayecto de la campaña, de la corta campaña que hubo para este proceso electoral, se podría esperar que a Juan Guzmán se le cortaran sus derechos como ciudadano, y al tener restringidos sus derechos, pues estaba sancionado por la misma Constitución de que no tenía todos sus derechos en vigor, en vigencia, y por tanto podrían, en plena carrera de esta campaña como candidato, podrían bajarlo. Esa fue la razón central por la que Juan Guzmán Cabrera no llegó a ser candidato de la coalición. Además de que seguramente tanto el Verde como el PRI pues no querían que alguien de un partido mal llamadamente pequeño, como en este caso era el PANAL, pues hubiera ganado la elección, pero no fue tanto por el PANAL, sino por esa rareza que se dio en torno a la figura de un personaje que se convirtió precisamente ayer, para no ir más lejos, en un fantasma al acecho en las elecciones del día de ayer. Por allí anduvo vagando la sombra del fantasma llamado Juan Guzmán Cabrera, y yo no dudo que de esos 570 votos nulos, muchos hayan sido, y de los que también se fueron sin candidato registrado, muchos hayan sido a favor del fantasma llamado Juan Guzmán Cabrera, y que ahí está vegetando, ahí está flotando todavía en Huimilpan como una persona que robó pues en toda la extensión de la palabra la contienda primaria, y que ayer precisamente en la contienda, en la elección extraordinaria, se manifestó en estos votos nulos, en estos votos de candidatos sin registro, y que seguramente ahí seguirá en tanto algún partido y a futuro, ya cuando tenga sus derechos a salvo, se rescate para el siguiente proceso, que yo no lo dudo que podría ser. Y sí estuvo Juan Guzmán dando la vuelta ahí, sus sombras echando el día de ayer. Sin embargo, la pregunta que nos tendríamos que hacer, y que seguramente los ciudadanos y quienes nos escuchan se hacen, es ¿cuál es el problema con Juan Guzmán, no? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué tanto interés en que no participara? ¿Por qué tanto interés o tanto ruido en el hecho de que pudiese llegar a ser presidente municipal? Porque hay que decir algo, la figura de Juan Guzmán no empezó a aparecer desde este año. Juan Guzmán es un personaje que en Huimilpan tiene ya algo de tiempo figurando, algo de tiempo manejando los hilos. ¿Y por qué ese interés tan importante en que Juan Guzmán participase o no? Bueno, pues hay versiones, hay expresiones que señalan que Juan Guzmán pudiese estar involucrado en asuntos lejanos a la moral política, y creo que en ese sentido, pues a la clase política queretana, la clase política de siempre, a las familias, a los partidos tradicionales, pues
creo que les viene bien que un personaje con este tipo de versiones que lo envuelven, pues no esté ocupando un cargo de elección popular. ¿Cómo ve, don Andrés? Pues mira, yo creo que en Querétaro, y esto no es un secreto, está acosado por la cercanía de los estados de Michoacán, de Guanajuato, en donde el crimen organizado, el narcotráfico ha sentado sus reales. Para nadie es un secreto, inclusive aquí en Querétaro se tienen pues datos concretos de la residencia aquí de muchos capos grandes, que ya afortunadamente yo no creo que sean todos, yo creo que todavía existen varios ahí en algún rincón, en alguna colonia lejana, en algún lugar de Querétaro que tienen su residencia aquí en la entidad. Esa situación de acoso, de posible presencia del narcotráfico y del crimen organizado en Querétaro siempre está latente. Y 2 municipios del sur del estado podrían ser o pueden ser que sean la entrada para el crimen organizado y para el narcotráfico para el estado de Querétaro. Estos 2 municipios, uno es Amialco, en donde se han tenido situaciones en el año que está corriendo sumamente complicadas, amenazas, secuestros y la presencia también hasta de las personas que cobran el piso a algunos establecimientos importantes de la cabecera municipal. Eso es San Amialco. El otro municipio que está acosado también por el crimen organizado y que supuestamente este personaje, Juan Guzmán Cabrera, tenía relaciones con esta clase de personas no gratas, de ahí se dice que creció su nombre del apoyo extraordinario que llevó a muchas iglesias de esa municipalidad, convertido pues en mecenas de iglesias católicas, de lujosas iglesias católicas, como las hemos visto. Que las hemos visto, así es, que estaban, no eran construcciones normales, de ninguna manera son capillitas o ermitas como las que conocemos en las comunidades pequeñas, sino que fueron y son auténticas iglesias de lujo, construidas con mármoles, con canteras labradas y de muchos millones de pesos. Entonces, la primera pregunta que salta, este señor Juan Guzmán Cabrera, independientemente que sea muy católico, no lo sea, yo creo que sí, porque pues hay que serlo, ¿no? Para meterle esa lana. Sí, pero la pregunta es, ¿de dónde sacaban los dineros don Juan? Esa es la gran pregunta, y su campaña no la hizo precisamente en un Volkswagen o en una camioneta modesta. Traía camionetas de lujo que lo iban siguiendo, y también la inversión que le hizo a la campaña, la primera, no fue cualquier cosa, se hacía acompañar diariamente por lo menos por una banda. Vamos a pensar que hubieran sido seguidores convencidos de él o reciprocidades de las comunidades en donde les hizo esos templos, pero vamos, siempre traía un séquito grande y que le valió ciertamente el triunfo del 7 de junio. Y es que la posibilidad, creo yo, de llevar un perfil de ese estilo a un espacio institucional, a un espacio de representación, a un espacio pues de política, me parece que fue algo que no le gustó a la clase política queretana acostumbrada pues más o menos al mismo tipo de personajes, ¿no? Gente tradicional, gente de aquí del lugar, al final de cuentas PAN o PRI, o de repente que se cuela algún verde, un PRD, pues todos somos de las mismas familias, ya nos conocemos desde hace tiempo, el abuelo o el papá ya había sido candidato o incluso había ocupado un cargo, y que de repente llega un perfil de estas características, con estas dudas que emanaba, pudo haber sido algo que llamó la atención para mal, y pudo haber generado la que creo yo fue la gran operación política de esta elección extraordinaria. Más allá de lo que pasó el día de ayer, que creo yo, si ganó Cristina Heinze o si ganó Celia Durán, que fue la que finalmente se llevó el triunfo, me parece que eso es anecdótico para los círculos políticos de Querétaro. El gran acto de movimiento político se llevó en el momento en el que no le permitieron a Juan Guzmán ser candidato nuevamente. Precisamente esta coalición formada por el PRI Verde Panal llegó seguramente a esas conclusiones. Pero el principal hecho por el cual no llegó
Juan a ser el candidato de esta coalición es por la claridad que se tenía en el sospechosismo, vamos a llamarlo así, de las actividades de don Juan, y que finalmente, pues el señor todavía está siendo investigado por la Procuraduría. No sabemos hasta dónde vayan a afincarle responsabilidades, pero la investigación todavía continúa y en plena campaña por ahí salió la información de que estaba siendo investigado don Juan y esta investigación no ha sido cerrada. Entonces está latente alguna situación que no sea, que pudiera haber cumplido don Juan fuera de la ley y que si hubiera resultado candidato en plena campaña lo habían inhabilitado, o es más, en pleno ejercicio de la alcaldía como presidente municipal, si hubiera ganado, que yo no dudo que si hubiera sido, pero lo habían inhabilitado. Entonces no quisieron correr estos riesgos estos tres partidos y bueno, pues yo creo que lo normal era que un agente del partido mayoritario de estos tres propusiera a la persona, a la maestra pues Celia Durán Terrazas como la candidata, y que efectivamente por esa operatividad y una serie de cuestiones que se dieron ayer, que les dieron resultados, precisamente por eso es que salió triunfadora. Y ahora se dice que hay otro fantasma que también rondó, además de la figura fantasmagórica de don Juan Guzmán Cabrera, también anduvo, hizo mella en bajarle algunas posibles actividades ilícitas de parte de todos los partidos, y que se llama el FEPADE. Esto pudo también ser un parámetro, una pared para detener algunos vicios de operatividad que se dan en todas las elecciones mexicanas. No nos espantemos, yo no sé si en las venezolanas tú ahí nos podrías dar mejor cuenta, pero que seguramente también se dan. Por lo pronto en la de Huimilpan, sí, el fantasma llamado FEPADE que rondó encima y por los tiempos que duró la corta campaña, sí se hizo presente, Víctor. Muy bien. Yo creo, don Andrés, que no solamente eso lo pensó el PRI, el PANAL y el Verde. Yo creo que en esa operación política seguramente habrá participado también el gobierno del estado a través de las áreas de manejo político de Querétaro, incluso, ¿por qué no?, también la parte del Partido Acción Nacional. Es decir, creo yo que la llegada de un personaje como Juan Guzmán a un cargo de elección popular y mezclar esta idea de tener un presidente municipal con alcance a recursos públicos y al mismo tiempo con la cantidad de recursos que no sabíamos de dónde venían, de carácter privado, pues esto podía ser algo peligroso para el estado de Querétaro, y creo yo que al final de cuentas fue una operación de todos los actores aquí en Querétaro. En la mesa también está el día de hoy con nosotros Víctor López Jaramillo. Él es director del semanario Tribuna de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde también es académico ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, periodista, sociólogo, y seguramente también tiene una buena teoría o hipótesis de qué fue lo que pasó con Juan Guzmán, y que comentábamos aquí en la mesa, Vic, que para nosotros la gran operación política de esta elección extraordinaria fue precisamente la no participación de Juan Guzmán. Buenas noches a todos los internet escuchas, y bueno, y gracias a aquí atendiendo la invitación. Yo no sé qué fue más sorprendente el día de ayer, si la casi remontada del América o la remontada, esta sí efectiva, del PRI, que finalmente lo del PRI en números absolutos pasa del tercer lugar al primer lugar en menos de 6 meses. Ya en números votos, bueno, ahí sí podemos se pueden hacer diferentes conclusiones, pero sí coincido, aquí pesó mucho la ausencia, el fantasma de Juan Guzmán. Evidentemente él vino a alterar todo el orden. Yo creo aquí que el principal derrotado es el panismo municipal de Huimilpan, porque a final de cuentas responde a características distintas cada municipio, y sobre todo aquí lo que queda la duda es, como se comentaba muchos expertos, y se quiere hacer sentir si fue un referéndum o no para Francisco Domínguez la elección del día de ayer. Yo creo que todavía no, porque apenas son 2 meses de gobierno, pero no habrá
no faltará quien quiera hacerlo ver así, que es el primer fracaso electoral del gobierno de Domínguez. Pero, y a mí, bueno, la otra lectura es que sí, el primer triunfo, sí fue una prueba para Juan José Ruiz, y por lo menos en su primera elección, con muy pocos votos, por poquito, gracias a Dios, ganamos, decía Celia Durán, a todo mundo quien se le acercaba ayer en la noche, con muy pocos votos, pero para fin de cuentas es un triunfo, que bueno, al PAN le debe doler doble, porque después de toda la judicialización de la elección hace 6 meses, volvieron a quedar en segundo lugar, se quedaron a escasos votos de ganar, y bueno, ya no pudieron completar la zona metropolitana. Bien, pues ese tema de si esto es un referéndum o una suerte de referéndum a Francisco Domínguez, el gobernador del estado, es interesante. Ya hemos escuchado algunas voces que lo han planteado, algunas plumas que lo han referido así al día de hoy lunes. Vamos a platicar de eso regresando de este corte de estación, porque es interesante también analizar cuál es el impacto político que tiene esta elección extraordinaria en Huimilpan y los resultados que hubo ahí. Así que vamos a este corte, unos minutitos, y regresamos para platicar de eso. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político con los acompañantes de esta noche, Víctor López Jaramillo, el director de Tribuna de Querétaro, y por supuesto don Andrés González Arias, quien es nuestro principal columnista en Códice Informativo. Todos los días puede usted leer su columna en nuestra página de internet www.codiceinformativo.com. Por cierto, le comento que el otro día don Andrés escribió una muy buena columna de Marcos Aguilar, de lo que ha sido el arranque del presidente municipal, y fue bastante socorrida esa columna, don Andrés. Tuvo una importante cantidad de visitas, era una muy buena columna. Ahí está en el archivo, por supuesto, así como todas las que escribe don Andrés en Códice Informativo. También Víctor, de vez en cuando se anima a mandarnos alguna que otra cosita. Ahí está. Lo extrañamos. Ya. De todas formas, ahí está el archivo. Seguramente la última de Víctor la va a ver como de hace bastantes meses, pero todas esas columnas que escribe Víctor, por supuesto, también son de mucha calidad. Bien, pues cerramos el bloque anterior abriendo lo que va a ser la discusión de este nuevo bloque, y es la importancia o el impacto político que tuvo el resultado del día de ayer en la elección extraordinaria de Huimilpan. Ganó Celia Durán, ya prácticamente un hecho, aunque todavía no lo podemos decir de manera oficial y formal como algo real, hasta que el Instituto Electoral de Querétaro así lo determine, pero el PREP pues es muy claro, y ya de hecho el día de hoy hubo declaraciones por parte del gobernador del estado, Francisco Domínguez, reconociendo la victoria de Celia Durán, también así el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres. Por lo tanto yo creo que esa ya es agua pasada. Pero bien, ¿qué impacto tuvo este resultado? Yo les comparto mi opinión de manera breve para que abramos micrófono a nuestros compañeros que están aquí con nosotros el día de hoy para analizar la elección. Yo creo
que en esta ocasión le beneficia más al gobierno del estado haber perdido la elección que el partido, más bien del que emana el gobierno del estado de Querétaro haya perdido la elección a que la hayan ganado. ¿Por qué? Porque Huimilpan es un municipio muy pequeño, con una importancia tanto electoral como social y económica ínfima en el estado de Querétaro, que sin embargo, de haber ganado Cristina Heinze, de haber ganado el Partido Acción Nacional, habría pues extendido esta sombra de fraude electoral y de robo de elección, como lo estuvo pintando Juan José Ruiz desde el fin de semana y todavía la semana pasada. Creo que le hubiera dado a Juan José Ruiz y al PRI mucho hilo de dónde jalar para no solamente de aquí a fin de año, sino yo creo de aquí hasta el 2018 hubiera sido un buen argumento del PRI por un municipio que realmente no tiene una gran importancia, y sobre todo considerando que el PAN, con o sin Huimilpan, ya tiene una mayoría abrumadora tanto en los municipios como en el Congreso del Estado en la 58ª legislatura. Creo que este resultado le beneficia mucho a Juan José Ruiz porque lo legitima adentro del partido. Toma las riendas hace apenas un par de meses y ya el día de ayer se pudo levantar con una victoria, pero hay que guardar las proporciones. El PRI gana pues por 245 votos, con menos del 50% de participación ciudadana. Nos comentaba ahorita Víctor en el corte que hubo una disminución del 17% de participación entre el 7 de junio y el día de ayer, 6 de diciembre. Así que me parece que este es el resultado que más le conviene a todas las partes. Es un buen arreglo político desde mi punto de vista. Pero ¿qué opinan ustedes? Empezamos con Víctor López. Si le conviene al gobierno del estado o no, bueno, primero habrá que responder cuál era el objetivo. Si el objetivo era ganar Huimilpan para Acción Nacional, no le convino. Si el objetivo era eliminar a Juan Guzmán a toda costa, sí le convino. Más bien ahí la respuesta es saber cuál era la prioridad. Si la prioridad era evitar que llegara a Juan Guzmán, sí ganaron. Pero me parece que ese era tan solo uno de los puntos para poder afianzar su victoria. ¿Por qué es importante, la presencia de Juan Guzmán? Y lo comentaban en la radio, en Radio Universidad en la mañana la doctora Marcela Ávila, que bueno, a final de cuentas la presencia de un caudillo electoral como Juan Guzmán demuestra la fragilidad de los partidos políticos en el estado. Que alguien de la nada, con señalamiento de que ayudó a construir capillas y se fue ganando el favor popular, y se fue ganando que, bueno, no está en las boletas y 17% menos van a votar, con esa ausencia muestra el peso que pueden llegar a tener y toda la preocupación que deben tener los partidos políticos. Sí, en efecto, Huimilpan es un municipio pequeño, yo no lo llamaría ínfimo, no creo que ningún municipio pueda llegar a ser ínfimo, y menos si es un municipio que forma parte de la zona metropolitana de Querétaro, que si ya lo ves en territorialmente, bueno, en Marqués y Huimilpan, que están ahí cerquita, son rojos, Corregidora y Querétaro son azules. Técnicamente la mitad de los municipios de la zona metropolitana son del PRI. Que ya en población y importancia económica, en actividad económica, los dominantes son Querétaro y Corregidora, pero bueno, los 4 que conforman esta zona metropolitana, bueno, la mitad es para el PRI, y es el valor simbólico. Entonces, ¿qué debe preocuparse tanto Acción Nacional como el PRI? A final de cuentas, una vez eliminado el caudillo electoral emergente, lo que triunfó fue el voto duro, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor voto duro en cada zona? Y en efecto, al ser Huimilpan un municipio con mayoría de zona campesina, de actividad primaria económica, que es donde el PRI siempre ha sido un partido fuerte, evidentemente se vio reflejado que el voto duro del PRI superó al voto duro de Acción Nacional, al voto duro del PRD, y bueno, Morena todavía no tiene voto duro. Por allá tuvo 145 votos. Encuentro Social todavía alcanzó, no sé si desastre a final de cuentas, porque me parece que es un resultado similar al de hace 6 meses. Morena le apostó a la elección de diputados para mantener su registro. Poco más de 1,000 creo encontró logró en el PES, así es. 1,300 me parece. No es malo. No, entonces me parece que ella habla todavía de un efecto
Juan Guzmán, porque fue su candidato al inicio. Como por 3 días. Y de hecho ya no recuerdo el nombre del candidato que lo suplió, porque el fantasma, como mencioné hace rato, siguió ahí presente, pero más bien yo creo que sería una primera lectura. Don Andrés. Desde luego es un placer compartir aquí micrófono con los Víctor, que de esto de política pues le entienden mucho. Yo creo que en el municipio de Huimilpan, lejos está de ser perdedor el gobernador Pancho Domínguez. Es más, pues él no estaba en las boletas, no creo que haya metido las manos por las cuestiones que aquí ustedes mismos comentaron, pero tampoco el gran ganador es Juan José. Él sí hizo presencia física en los recorridos con Celia Durán, pero yo creo que aquí, sobre todas las cosas, había 2 cuestiones que quedaron definidas y que salieron así en las elecciones de ayer. Primero, sacar de la jugada al fantasma Juan Guzmán Cabrera. Y lo lograron. No había interés ni del PAN, por supuesto, pero tampoco de la coalición de tener adentro de la contienda y por cualquier partido político a este personaje. Y lo sacaron. La coalición decidió que por el sospechosismo que se tenía por las presuntas actividades ilícitas de este señor, pues no entrar a representarlos. Y creo que la decisión fue bien tomada. La otra cuestión, la otra prioridad para todos era que el proceso saliera en paz. Era sumamente importante que en este proceso no se repitieran los vicios detectados en el primero y que no hubiera coacción notable para la emisión del voto y que saliera un proceso en paz. Es más, los medios nacionales, si subieron el nombre de Huimilpan en alguna de sus páginas, sus informaciones, no fue porque hayan destacado la victoria del PRI Panal Verde, sino porque fue un proceso en paz, que eso para las condiciones del primer proceso fue importantísimo. Y que así arrancó la declaración del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados. Parece que eso era lo más importante para ellos. No pasó nada. Era lo más importante para todos. Violencia. Para todos. Ya después, ¿quién ganó? Pues ya. Yo creo que los grandes perdedores en no fue desde luego el gobernador Pancho Domínguez, el gran ganador no fue Juan José, los grandes perdedores fueron todos los partidos que contendieron, porque la victoria más contundente fue del ciudadano que no asistió a las urnas, fue el abstencionismo el que se encumbró como el muy claro ganador, y la rechaza de la mayoría de los votantes, de los 25,000 votantes que estaban en el padrón, en el registro electoral, fue de la gente ausente en las urnas. O sea, este es un claro mensaje para todos los partidos políticos contendientes, para los candidatos que subieron a contender, que la política vista desde la óptica de una actividad no muy positiva ni muy limpia hasta la fecha, estaba rechazada por la gran mayoría de los registrados en el padrón electoral. Esta es una situación que deben tenerla muy clara todos los partidos políticos. ¿Qué van a hacer para levantar la figura del político? ¿Qué se va a hacer para que el ciudadano vuelva mayoritariamente a las urnas y que no se registren esas votaciones del 50% para arriba, como el abstencionismo, y que sea el que impere en los municipios, en muchos municipios del país, que imperó en las pasadas elecciones presidenciales, y que por eso los partidos políticos, tanto el PAN como otros, están pidiendo, y yo no sé, eso está sobre la mesa todavía, de que exista una segunda vuelta, para que se legitime el que sea el representante del Ejecutivo o en el Congreso de la Unión, los diputados y senadores y las presidencias municipales. Imagínese usted una segunda vuelta en Huimilpan, yo creo que ya no va ni el 20% a votar, ¿no? Ya no. Agotados, cansados ya de elecciones. Hay un detalle que ahorita recordé. El número de votos nulos es superior a la diferencia entre primer y segundo lugar. Casi tres veces. Casi 3 veces. Casi 3 veces. O sea, no solo rechazaron no yendo a votar, sino a la hora de votar anulando su voto. O sea, los huimilpenses estaban molestos, así lo hicieron saber, porque se les anuló su primer proceso electoral, porque lo decidió un tribunal, y ratificó el Tribunal Federal, y lo rechazaron, no fueron, y los que fueron
lo anularon su voto. Pero además hay otra estadística ahí, la de votos por candidatos no registrados. Ah, que también. Son diferentes. Voto nulo es una cosa y luego está la de voto por candidato no registrado. La de candidato no registrado, no recuerdo bien, pero tuvo más de 300 votos, 300 y pico, 50, algo así. Sumados a los 570, que ese sí es un dato duro, de los votos nulos, te dan, pues yo creo que un poco más de 800 votos. Esto es bastante, imagínese usted, nada más con la gente que votó, nada más con la gente que sí fue a la urna, hubieses podido cambiar el sentido de la votación. Así que es para caso de estudio, seguramente los académicos ya han de tomar el resultado de Huimilpan para estudiar, sobre todo lo que tiene que ver con el desencanto de los ciudadanos y con una actitud pues poco participativa, que también tiene un origen pues en el actuar de las autoridades y de los partidos políticos. Hubo una cosa a mí que también me llamó la atención, y es que creo que ni en la primera elección ni en esta el Partido Acción Nacional eligió un buen candidato o una buena candidata, y sobre todo llevó a cabo una buena estrategia. Creo que es de incluso algo ofensivo para el ciudadano que te presenten a la hermana del candidato que querían poner y que ni siquiera digan su nombre en los comerciales, o solamente mencionen el apellido para tratar de a fuerza referenciar que pues en realidad ahí quien va a mandar no es la señora Cristina, sino el señor Juan Pablo en caso de que gane. Incluso no recuerdo bien, pero me parece que en la boleta electoral decía JP Heinze, como digamos el apodo de Cristina, y esto evidentemente hace referencia al hermano y no a ella. Entonces creo que también el PAN pues jaló mucho la cuerda, queriendo burlarse también de la ley electoral, metiendo a una mujer a fuerza, pero siempre con la actitud de referenciar al hombre, ¿no? Creo que es una muestra de machismo, es una muestra de falta de respeto, que también la propia candidata tuvo que haber exigido, y creo que eso también seguramente tuvo algo que ver, ¿no? Cuando te traen a una candidata, pero va toda temerosa, sin actitud de competición, y llega el hermano triunfante al lado, y es el que hace los acuerdos, y es el que habla, y es el que se mueve, y es el que le da la mano a todos, pero por un asunto jurídico tiene que presentar a la hermana. Creo que eso también ofende al ciudadano, ¿no? Sí, yo ahí quisiera destacar una cosa. Acción Nacional no entendió la diferencia entre una y otra elección, no varió su postura y bueno, quedó otra vez en segundo lugar. O sea, si una táctica te da un segundo lugar, si repites la táctica te va a dar ese segundo lugar. 2, sí es cierto, o sea, que el candidato que querían era JP Heinze, pero la publicidad, la verdad, estaba, con todo respeto, la publicidad de Acción Nacional estaba muy sosa. Digo, no dudo que algunos huimilpenses hasta pensaron que anunciaban mayonesa o salsa catsup o algo así, porque en realidad no veía, porque al final de cuentas este último mes nos los tiborraron ahí a los comerciales. Creo que salía hasta más Anaya en los comerciales del PAN que la propia caneta del PAN, y en cambio Celia Durán sí destacaba a ella, y ahí sí Acción Nacional cometió ese error. Cometió un error de aritmética electoral. O sea, sabemos que en la aritmética 1 más 1 siempre da 2, 2 más 2 da 4. Creo que Acción Nacional calculó que sus votos del 7 de junio más los votos del PRD le iban a dar un 35% automático y con eso iban a ganar. Pero en aritmética electoral 1 más 1 nunca da más 2. Aquí les dieron menos 1 y ahí es donde están pagando el error en las urnas. Y esa es otra, el PRD pues... ¿No sumó? ¿Para qué? ¿No sumó? La verdad es que no. Nada que ver, ¿verdad, don Andrés? Yo creo que aquí debemos partir también de no olvidar dos errores de origen. Primero, en que todos los partidos, a excepción de uno que postuló un hombre, todos los partidos tuvieron que acatar la disposición de paridad de género, respetarla en esa primera decisión que hubo, en la primera elección, la normal, y a forciori meter a una mujer a la contienda, a forciori por recomendación del IEQ y disposición del Tribunal Electoral. Esa fue una situación de la cual no se podían evadir. Y también la otra, que se ha vuelto un vicio en todos los partidos, de que sus decisiones internas son imposiciones,
no son elecciones democráticas ni selecciones democráticas, sino son imposiciones y decisión de la élite, de la cúpula de cada partido. Eso también el ciudadano tiene que ver en su ausencia de las urnas, porque en la decisión del que presuntamente es su partido, ya sea militante, adherente o simpatizante, no los dejan ni siquiera pestañear o proponer o decir, oye, ¿por qué no va este? Porque las elecciones internas de todos los partidos simple y sencillamente no existen en este país. Son decisiones de las cúpulas y por eso alguna vez, pero ya no. Sí, alguna vez. El PAN alguna vez las tuvieron. Ahora el PAN también ha copiado muy bien al PRI, pero en sus vicios, no en las escasas virtudes que podía tener el revolucionario institucional. Los ha copiado en sus vicios y optaron también por la designación, que yo creo que esta presencia, esta falacia de la paridad de género, que para muchos priistas y para muchas mujeres que sí son activistas y militantes de esos partidos, resultó una ofensa. Y la otra también, que la decisión no es coparticipada con los militantes, simpatizantes o adherentes. Son decisiones populares y es por eso que el ciudadano o el activista o el voto duro dice, pues tú decides eso, pues ahí nos vemos, yo para qué voy a votar. Esa fue una de las esas dos cuestiones, seguramente incidieron en ese altísimo abstencionismo que se dio en el municipio de Huimilpan. Y es que además hay que recordar que Huimilpan viene de tener una alcaldesa que a mi juicio, a mi gusto, es una de las mejores políticas que hay en Querétaro. Es una persona que me parece es honesta, es una persona humilde y trabajadora, como lo es María García Pérez, quien además en la elección ordinaria peleó ante su propio partido el participar en la elección, porque la habían bajado por un asunto ahí de componendas políticas. Cupular. La ex alcalde de Huimilpan, que tiene bastante actitud, ella fue y peleó su derecho y lo ganó, y hoy en día es diputada, y luego gana la elección aparte. Así es diputada federal por el 2º distrito, y entonces después de que los huimilpenses tienen una alcaldesa de esas características, vas y le pones una candidata timorata que está pues resguardada, escondida siempre en la sombra de su hermano, y con evidencias claras del partido en que señalan que pues en todo caso está Cristina porque tiene que estar por ley, pero que el que va a mover las cuerdas va a ser Juan Pablo Heinze. No creo que eso es ofensivo, creo que eso es de política bastante antigüita y que seguramente tendrán que arreglar ese tipo de vicios en el futuro, porque esto de la paridad yo creo que ya no lo mueve nadie, ¿no? Bueno, y eso de los vicios de los partidos, ya desde el siglo XIX se hablaba de la ley de hierro, de la oligarquía en los partidos políticos, o sea, siempre acaba siendo una misma cúpula la que acaba dominando, y bueno, en Querétaro y a nivel nacional estamos viendo cómo esta ley hecha desde pronunciada por ahí por 1910 de un politólogo, dijo, a final de cuentas todos los partidos acaban siendo dominados por pequeñas cúpulas que son los que deciden, una burocracia que se dueña de los partidos y son los que deciden las vidas políticas. Y bueno, pues aquí en este caso sí, de Querétaro está profundamente reflejado, y bueno, lo del PAN en Huimilpan es la prueba más palpable, y ahí no lo hemos mencionado por su nombre, pero otro gran perdedor es Báez, ¿no? A final de cuentas tuvo una segunda oportunidad una oportunidad más para recomponer, y bueno, aunque bajo su gestión se ganó la gubernatura, me parece que no es tanto por su trabajo, sino por otros factores externos, y él como dirigente ha mostrado ser más bien un dirigente gris. Sí, y sobre todo creo que siempre nos quedamos en política con la última imagen, ¿no? Y lamentablemente para él, la última imagen era él levantando la mano junto a Pancho Domínguez y Marcos Aguilar, pero ahora ya no es así. La última imagen que queda de aquí al futuro, de aquí a 2018, es la de él derrotado ante el PRI de Celia Durán. Bien, pues vamos a un último corte de estación y vamos con el último bloque. Vamos a hablar ahora sí, ya que quedó definido, ahora sí ya sabemos qué partidos tienen qué alcaldías, diputaciones, cómo quedaron las dirigencias de los partidos. Ahora sí ya está completo el organigrama político en Querétaro y ya casi se acaba el año, así que vamos a platicar de cómo va a quedar todo organizadito de aquí a 2018.
Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas. Las antiguas ciudades de las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Bien, estamos de regreso aquí en Códice Político. Yo soy Víctor Pernalete para el último bloque de este espacio de debate, de discusión, de argumentación política que tenemos aquí en Códice Informativo. Hablamos el día de hoy de la elección de Huimilpan, de qué nos deja, hablamos del tema Juan Guzmán, ese fue el primer bloque. En el segundo bloque platicamos del impacto político de la virtual victoria de Celia Durán Terrazas allá en Huimilpan. Y ahora vamos a platicar de cómo queda Querétaro, ¿no? Esto, faltan escasas 3 semanas ya para que termine el año. A partir de enero, ya los nuevos gobiernos, las nuevas instituciones van a tener sus presupuestos propios, armados a la medida, dinero completo, ya todo hecho como al gusto, ¿no? Hecho por sastre. Y creo que a partir ya de enero se terminan las excusas, ¿no? Se termina ya el pasado, ahora hay que empezar a construir el futuro, pero sin embargo, esto también va a generar, o ya está generando, pues una nueva componenda política en Querétaro, ¿no? El PRI, que nuevamente, así como durante 12 años tuvo que aprender a hacer oposición, el día de hoy ha asumido esa posición política que tan incómoda le queda, sobre todo basado en 2 temas muy concretos. El primero, por supuesto, la elección de Huimilpan, que es natural que al momento de haber comicios electorales, pues los partidos se olviden de las formas y pues compitan por el voto. Pero también ha habido otro tema que tiene que ver con los nuevos impuestos municipales y sobre todo el incremento de algunos de estos, como los prediales. Se han basado en el PRI en el tema del municipio de Querétaro, pero hay que decirlo que por lo menos 8 municipios tienen estos incrementos pues previstos, y de ellos hay panistas, hay priistas y me parece que incluso hay hasta de Nueva Alianza. Así que así ha sido hasta el momento, estas últimas semanas, el debate político. Ya sabemos, Huimilpan es rojo, ya sabemos que el PRI se agencia una presidencia municipal más. Ahora, ¿qué viene, don Andrés? ¿Cómo va a terminar el año político en Querétaro y sobre todo cómo vamos a ver el futuro político en Querétaro hacia el 2018, en donde viene algo muy, muy complejo como es un relevo presidencial de la República? Bueno, yo creo que este proceso político político electoral del 2015 dejó una clara enseñanza para todos los partidos políticos. O cambian, modifican sus esquemas internos de selección de candidatos, o el pueblo a través, ahora sí, de ese fantasma que ya no es tan fantasma, sino es una presencia real de las candidaturas independientes, se los arrebata. Ya por lo pronto el PRI abrió una ventanita para que en ese partido se pudieran cobijar los candidatos independientes, porque no, o más bien el PRI cobijaría esas figuras que pudieran sobresalir por encima de los institutos políticos para que no se les fuera el poder. Pero el mensaje ahí está, sobre la mesa.
para todos los partidos políticos, para que mejoren sus sistemas internos de selección, que son totalmente antidemocráticos. No me refiero no solamente al PRI, sino a todos los partidos. Son esquemas totalmente antidemocráticos, ofensivos para sus militantes, para sus simpatizantes, ofensivos para la propia ciudadanía. Pero recordemos que en las democracias ni las derrotas ni las victorias son para siempre. La democracia tiene eso que a la vuelta de 3 o de 6 años da revanchas. Entonces esos esquemas, si no son revisados bien por los partidos políticos, el ciudadano toma la revancha en el proceso siguiente, y este proceso siguiente y esta revancha ya está a la vuelta de la esquina. Ya no son los 3 años, ya estamos hablando de menos de 3 años, porque si tomamos en cuenta cuándo empieza el proceso electoral, que es en el mes de octubre del 2017, pues faltan menos de 2 años. Entonces, deben estar revisando muy bien sus esquemas. Juan José seguramente ya no estará al frente del PRI como dirigente estatal. José Luis tampoco va a estarlo, porque sus tiempos internos de dirigencia se les han agotado y tendrán, salvo que en algunos se dé la reelección antidemocrática, ya como suelen hacerlo, ¿no? Ya están agotados en su tiempo y en su oportunidad, y tendrán que estrenar primero dirigencias para que el proceso del 18 no los agarre cruzando el río y quieran cambiar caballo. Precisamente por eso el PRI no ha hecho el cambio de su Consejo Político Estatal, porque estaba corriendo el proceso de Huimilpan. Y cuando está corriendo un proceso por estatutos no pueden cambiar dirigencias. Entonces, por eso el Consejo Político Estatal de Huimilpan, el Consejo Político Estatal del PRI en el estado no entró a renovación, porque estaba un proceso corriendo. Y lo de Juan José, que podía decirse que por qué entró estando corriendo el proceso de Huimilpan, porque Juan José no fue electo ni por el Consejo Político, sino que fue una decisión interna, y cualquier militante, cualquier ciudadano, no necesariamente priista, sino cualquier ciudadano de cualquier partido, podría haber llevado ante la FEPADE, ante las instancias electorales, una demanda, exponer que legalmente Juan José no estaba bien electo como presidente, porque estaba corriendo un proceso que era el de Huimilpan. Nadie lo presentó, nadie lo dijo, y siguió y seguirá hasta el 17 la presidencia de Juan José Ruiz en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, todos los partidos deberán revisar sus esquemas internos y ver cómo se preparan, no tanto para la grande del 18, sino que tienen ahí en ese inter 12 estados que tendrán elecciones, y a ver cómo tiran las dirigencias nacionales de cada uno de los partidos y las estatales. Si se van por el camino de la imposición, que casi es seguro que sí lo hagan todos, o si se van abriendo un proceso que es requerimiento, que es exigencia, no solamente de sus militantes, sino del ciudadano. Vic, ¿ya viene el Bronco queretano o qué? Bueno, pues el Bronco queretano fue Juan Guzmán, O sea, él ganó una elección por cuestiones... Bueno, pero cobijado por partido político. Pero bueno, él tuvo la capacidad todavía de romper con uno. ¿Qué habría pasado, Víctor? ¿Qué habría pasado si Juan se hubiera registrado para esta contienda electoral como candidato ciudadano? Yo creo que ganas no le faltaron, porque al final de cuentas el Panal en Huimilpan no creo que tiene mucha infraestructura y mucho menos el PES, entonces ahí él tiene la puerta abierta para ser un candidato independiente. Seguro lo que está pensando. Y ya pasar, bueno, en los municipios es más probable que se dé esto, a nivel estatal, o sea, que gane la gobernatura, lo dudo. No sé si todavía tengamos un candidato, un diputado local independiente, pero bueno, ahí están esos caudillos electorales que pueden surgir por la falta de credibilidad de los partidos, como se ha señalado en esta mesa, por sus métodos antidemocráticos de elección de candidatos, por no saber leer a la ciudadanía, por la falta de respeto que mencionabas de que ese machismo en Acción Nacional de menospreciar el nombre de Cristina para anteponer el nombre de su hermano. Digo, me pregunto qué hubiera pasado si gana Cristina, ¿no? ¿Hubiera renunciado y a la semana entra su hermano? No, ponle que igual y no, pero claramente en todas las mesas de negociación hubiera estado sentado el hermano y además como nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Como de facto existe ahorita en los municipios donde hubo relevo de género,
en donde en lugar del esposo que estaba, del hombre, del varón que estaba propuesto, se decidieron también en una maniobra ofensiva para las mujeres militantes de esos partidos, se decidieron por los esposos o por las hermanas. Y de facto, en estos municipios, en Ezequiel Montes, en Pedro Escobedo, en San Joaquín, los que hacen el teje y maneje de la política local, las decisiones las toman sus esposos. Sin embargo, pues esto que no nos espante, pues de facto así es. Es un tema, creo, también de forma, ¿no? Porque, por ejemplo, en Jalpan de Serra con Selene Salazar es lo mismo, pero la ahora alcaldesa de Jalpan creo que adoptó una actitud diferente que por lo menos da la impresión de otra cosa. Es que aquí ya fue el descaro total, ¿no? Era como si poner un títere ahí, ¿no? Y Juan Pablo arriba moviéndole los hilos. Creo que eso ya hay que cuidar las formas en política, ¿no? Pues en San Joaquín, por ejemplo, en San Joaquín, el que parte ahí el queso, el que recolecta las manzanas, para decirlo por un municipio literal manzanero, así, sí. De allí no es Anayeli, sino que es su esposo, es el Álvaro Vega Muñoz, al que van a preguntarle o al que van a pedirle una obra, o el que propone alguna cuestión para el plan de trabajo del año que entra. En fin, el que está moviendo el teje y maneje es Álvaro. Y para nadie es un secreto tampoco que en Ezequiel Montes el exdiputado Martín Vega es el que toma las decisiones, o que Juan Carlos Piña aquí en Pedro Escobedo también es el que lleva la batuta. Entonces, ¿qué hubiera pasado en Huimilpan si las cuestiones no se deciden así? Pues, si hubiera ganado Cristina, yo no dudo que hubiera sido Juan Pablo el que decide, como lo está haciendo en todos los demás municipios donde hubo relevo de género, los varones. Todavía y lamentablemente las decisiones de paridad de género no se dan porque las mujeres no estén preparadas, sino, vuelvo a lo mismo, por las decisiones cupulares que en los partidos benefician mayoritariamente a los hombres. Vic, ¿cómo cierra el año político Querétaro? Ya con el tema Huimilpan, con los 2 primeros meses de los nuevos gobiernos, con los temas que han sido más importantes en la agenda, desde el predial hasta el helicóptero, la camioneta. Helicóptero, así le llaman. Y los otros temas también que han estado ahí en la palestra en sus últimos 2 meses. ¿Cómo cierra Querétaro políticamente hablando? ¿Y era algo de esperarse? ¿Cómo cierra? No, yo creo que si en diciembre de 2014 habíamos hecho esta pregunta, y dado los niveles de aceptación que tenía José Calzada, Roberto Loyola, resultó ser un mal candidato a final de cuentas. En 2 meses dilapidó una ventaja que tenía. Yo creo el escenario se planteaba distinto, ¿no? Hoy, tenemos a un Roberto Loyola en el olvido, un José Calzada paseándose por el mundo, creo que andaba en China, no me acuerdo dónde, como secretario federal, un PRI peleando hasta por los dientes en última elección. Tan solo pensar una elección extraordinaria no nos hubiera pasado por nuestras cabezas. Y una aplastante victoria de Acción Nacional tampoco estaba considerada. Y también este inicio de gobiernos tan distantes entre uno y otro, entre un Francisco Domínguez más bien gris y un alebrestado Marcos Aguilar, que todo lo que dice causa polémica, un helicóptero, algo que parecía sin sentido como los puentes, se vuelve nota, se vuelve comentarios en redes sociales. Entonces me parece que ahí tenemos 2 personales distintas en los principales puestos políticos a nivel de Querétaro. Y nos depara, yo creo, el 2016 un año quizá de enfrentamientos, quizá como lo llegó a ser en su momento Francisco Garrido versus Ignacio Loyola Vera, o en su momento el distanciamiento que tuvo Armando Rivera versus Francisco Garrido gobernador, como cuando Armando Rivera dijo con ellos, sin ellos o a pesar de ellos en un informe de gobierno. No sé si llegamos a ese extremo entre Marcos Aguilar y Francisco Domínguez, pero sí tenemos 2
estilos totalmente diferentes de gobernar. La chispa que tenía Francisco Domínguez en campaña, los chistes que solía hacer, que fue lo que lo hicieron salir bien parado frente a los debates con Roberto Loyola, que siempre tenía un discurso bien preparado, y cuando se sentía arrinconado Francisco Domínguez salía con un chiste. Bueno, ese Francisco Domínguez ya no existe como gobernador, es alguien más bien parco, apegado a un guión. Quizás sí se lo exigen sus asesores, y bueno, ahí sí tendremos veremos cómo depara el 2016. No creo que cambien la línea, estos 2 meses van dibujando las formas de gobernar, y bueno, pensando ya en el 2018, que está a la vuelta de la esquina, una elección presidencial donde cambian los dados, la posibilidad de una candidata independiente, la amenaza de la esposa de Calderón, de que si no es candidata del PAN se va por la independiente, lo cual me parece una ofensa al propio panismo. O sea, critican a López Obrador por falta institucional, pero lo que hace Margarita Zavala es mucho peor, porque es una amenaza directa. La presencia de la izquierda, que siempre en elecciones presidenciales hace crecer su tope en Querétaro. Entonces sí marca un escenario diferente, y bueno, habrá que ver qué tanto se mueven los números y qué tanto pesan las actuaciones de los gobernantes en este año entrante. Y sobre todo, don Andrés, ya para finalizar, con la posibilidad de que un actor político queretano se enfrente ya a nivel nacional por la presidencia de la República, como lo es Ricardo Anaya, ¿no? Creo que esa parte es importante, y seguramente si él logra, que no me sorprendería porque él se ha abierto todas las puertas que ha querido hasta ahora, si él logra colarse a ser candidato del Partido de Acción Nacional, pues eso le dará un sabor especial a 2018 a Querétaro, ¿no? Yo creo que los políticos que piensen que el 2018 la contienda para el 2018 empieza en ese mismo año están equivocados. La contienda del 2018 comenzó ya en finales del 2015. Ahora mismo todos los partidos políticos, las instancias electorales, concretamente el INE y el resto de las dirigencias pues de estos partidos políticos no saben qué hacer con 2 figuras que están en plena campaña. Una desde hace bastante tiempo, como es Andrés Manuel López Obrador, que lo vemos más en la televisión que a los que salen allí parodiando, y la otra figura es el queretano Ricardo Anaya Cortés, que también a cada momento promocionando su partido, es más bien una promoción de imagen personal. No hayan la manera legal de cómo detenerlos, de cómo impedir que estos spots salgan y que no sean una contienda anticipada para el 2018. Entonces, ¿qué va a pasar para el 18? Pues primero que todavía falta que pase mucha agua por debajo de los puentes del río Querétaro, y que no sabemos en qué condiciones esté la economía nacional, y que es a fin de cuentas la economía personal la que define la dirección del voto. Ya no son los votos duros ni son los partidos políticos, salvo excepción del PAN y del PRI, que tienen más clientela, que sí sus votantes van de alguna manera comprometidos con ellos. No sabemos cómo va a estar en ese momento 3 cuestiones, y me refiero porque a mi forma de ver son las que definen el voto. Primero, cómo anda el estómago de cada votante. Es decir, esto es elemental. En un país tercermundista con más de 50 millones de pobres que no tienen para lo elemental, y donde 16 millones de mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza, no sabemos cómo va a ser el voto de esta gente. Si la situación económica se empeora y si las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto no dan el resultado como pregona actualmente el peñismo, pues el voto seguramente será de castigo. Y tampoco sabemos si alguna figura de la izquierda, como es Andrés Manuel López Obrador, todavía tocado en su salud, no sabemos en qué condiciones mentales, físicas vaya a estar para el 2018. Ojalá que esté bien, primero en sus saludes físicas. En las mentales ya sería muy difícil y muy aventurado solicitárselas. Pero pues vamos a ver cómo llega López Obrador a eso y cómo llegan los demás partidos y candidatos. Pero somos un poquito injustos con... O sea, elegantemente el hijo loco a López Obrador. Digo, porque al final de cuentas todos están locos.
Esa es la cosa. O sea, es... Bueno, se lo dijo de manera muy elegante. Para acabar, dice Víctor, todos están como locos. bien lo dice Vic, Margarita Zavala está rompiendo sin romper con el partido y nadie dice nada, pero Andrés Manuel dice una cosa. Es una locura del poder por el poder. Por eso se dan vergonzosas alianzas, que con ninguna yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la alianza que hizo el PRI con el Verde y con el PANAL, pero mucho menos estoy de acuerdo con la supuesta alianza que haga y que así se avisora que vea para el año que entre en las elecciones de los estados, la que vaya a ser dos posiciones diametralmente y geométricamente opuestas, como es el PAN con el PRD. Menos estoy de acuerdo con eso. Y aún así lo van a hacer, Pues y a esos locos nadie les dice nada. Bueno, lo que es que el PRD ya solo que del cascarón, ya no tiene ideología y esa será la alianza para el 2018, PAN-PRD. Imagínense a Ricardo Anaya como candidato de una alianza PAN-PRD, teniendo que defender los postulados de izquierda que tanto ha criticado, que al menos en papel siguen plasmados en el PRD. Sería muy divertido, ¿no? La contradicción. Internamente muchos militantes auténticos panistas que quieren su origen, les valdría el retiro de la urna, lo primero. Seguramente. Y bueno, habrá que ver si le alcanza al PAN con el PRD, pero de historia queda que en los estados en donde ha ganado el PAN con el PRD, muchas veces con candidatos que no son ni el PAN ni el PRD, como en Oaxaca, y si no mal recuerdo me parece en Puebla. En Puebla, que era priista, y hay un estado en el norte, no sé si es Sinaloa o donde está Maloba. Sinaloa. Que también es una cosa rara, un exprista con el PAN, el PRD. Bueno, todos esos estados han resultado ser un desastre esos gobiernos. Internamente ya está arrancado y en todos los partidos los caballos punteros, ¿eh? Vamos a ver qué tanto aguanta, si son percherones, si son de salida rápida y de llegada así mulera. Entonces vamos a ver cómo aguantan. También ya en el Partido Verde y el gobernador de Chiapas ya levantó la mano, pero tienen ahí pues dos figuras que se oponen a él, y en el PAN igualmente ahí están a la rebatinga interna, y de aquí al 18, a la definición del 18, en todos los partidos va a haber esa guerra intestina que tienen que superarla, y el gran secreto es que salgan no divididos, sino que salgan con una unidad ficticia, y qué tanto les va a dar resultado a la hora de la hora. Unidad ficticia. Nos vamos con ese concepto de la política mexicana. Bien, pues le agradezco mucho a don Andrés González, le agradezco mucho a Víctor López Jaramillo por estar aquí con nosotros. Ojalá que pronto hagamos otra mesa, a ver si platicamos ya más largo y tendido de los prospectos a la presidencia de la República, porque es un tema muy interesante. Bien, pues esto fue Códice Político. Con mucho gusto les saluda Víctor Pernalete y esperando que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes aquí en punto de las 8 en Códice Informativo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.